En la senda del pensar profundo, la filosofía nos lleva a un mundo donde el ser y el saber se encuentran y las dudas del alma se disipan lentas. Espejo del yo, reflejo fiel. En cada pregunta, en cada papel desvelamos misterios, buscamos verdad, hallamos en nosotros la inmensidad. No hay camino sin reflexión, ni autoconocimiento sin pasión. La filosofía, luz en la oscuridad, nos guía hacia la propia identidad. Bueno, lo que vamos a empezar ahora es una nueva serie sobre Sócrates. ¿Tá? Y quisiera empezar acá con unas palabritas un poco subjetivas y bastante personales sobre la figura de Sócrates y lo que Sócrates significa para mí. Cuando nosotros pensamos en la filosofía, ¿no? Cuando pensamos en los pensadores, cuando pensamos en los proyectos filosóficos, en las ideas, en las propuestas, en los cuestionamientos y todo eso, vemos una gran variedad, desde filósofos que defienden una idea, filósofos que defienden la antítesis, filósofos que proponen algo, filósofos que contradicen, que desmienten esto, aquello. Si hay algo que caracteriza la filosofía, poniéndola en choque, digamos así, con la religión, es que no hay verdades sagradas. ¿Tá? Vos cuando estás en una religión, hay ciertas verdades, ciertos dogmas que vos tenés que mantener, como que vos tenés que ceder para aceptarlo, ¿no? Como siempre decimos, vos no podés ser católico y no creer que María es virgen, ¿entendés? O sea, si vas a la iglesia, ¿no? Comulgás y todo eso, pero no crees, no estás siendo católico. ¿Se entiende? O sea, el ideal de católico implica que vos creas que María es virgen. Vos no podés ser cristiano y no creer que Jesús resucitó, porque el cristianismo se basa en eso. ¿Se entiende? Vos no podés ser, no sé, musulmán y no creer que el Corán es la palabra de Dios actualizada, ¿no? Sí, actualizada. Hay ciertas verdades que vos no podés cuestionar. Cuando nos vamos a la filosofía, eso no existe. Todo se cuestiona, todo se piensa, sobre todo se reflexiona. Y eso abre la ventana a una realidad que es muy problemática en algunas cuestiones, porque entra la honestidad intelectual, que es la forma en la que yo voy a asumir aquello que yo considero como verdadero. ¿Tá? Hay muchas personas en la academia, hay muchas personas, estudiantes de filosofía, profesores, maestros, como quieran decirle, que toman la filosofía como simplemente una profesión, ¿no? Bueno, es algo que yo hago de tal hora a tal hora, yo hago cuando, no sé, leo o interpreto un texto, cuando yo doy una clase, cuando yo hago esto o hago aquello, estoy haciendo filosofía. ¿Tá? Pero termina ese horario y él sigue con su vida y quizás ni siquiera toma en cuenta las cosas que él propio plantea. Ahí nosotros vemos esa cuestión que es que yo estoy teniendo la filosofía como algo ajeno a mí, ¿no? Teniendo la filosofía como algo ajeno, externo, un otro, y no algo que forma parte de mí. ¿Cuál es el problema con eso? Que muchas veces podemos estar diciendo algo, enseñando algo, defendiendo algo, pero que después no lo vivimos, ¿no? Y eso es una deshonestidad intelectual. Después están aquellos filósofos, y acá es donde entra la figura de Sócrates, que de verdad aceptan tal proposición filosófica, tal idea como verdadera, al punto de dar su vida y de preferir la muerte antes de tener que contradecirse, negar o fallar a lo que él mismo postulaba. ¿Tá? Sócrates es, para mí, el arquetipo del filósofo, el ideal del filósofo, el filósofo platónico, por así decirlo, ¿no? Porque
como vamos a ver más adelante en esta serie, cuando él está allá en la cárcel, cuando él está a horas de morir, esperando que llegue el barco que trae su destino final, y va Crátilo, ¿no? Y está charlando ya con él en la prisión, y Crátilo le ofrece la posibilidad de salvarse, de huir, ¿no? Que él chantajeaba, él pagaba a los guardias, lo llevaban para otra ciudad, lo que sea, y Sócrates dice que no. Sócrates, él no está dispuesto a fallar a la honra, a su propia palabra. Sócrates, él no está dispuesto a darle la razón a los demás, no a sus enemigos, de que digan, ¿vieron? Él decía tal cosa, pero hizo otra. Sócrates prefirió la muerte antes de que ser deshonesto consigo mismo. ¿Está? No vamos a entrar acá en la cuestión de si Sócrates existió o no existió, que obviamente como cualquier figura histórica, clásica, antigua, podemos entrar en esa cuestión, ¿no? Vamos a considerar en esta serie, en este estudio, a Sócrates como el modelo, el arquetipo ideal del filósofo. ¿Está? Si Platón, vamos a decir así, lo inventó, ¿está? Si Platón, él creó al personaje Sócrates, ¿no? Como, no sé, como Tolkien inventó a Gandalf, o Rowling a Harry Potter, no importa. No es lo que nos interesa para este análisis, lo que nos interesa es la enseñanza que está adentro. Así que, creas o no creas en la existencia de Sócrates, ¿tá? Si existió o no existió, lo que importa es, vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos extraer del diálogo, lo que nosotros podemos extraer de ese libro, de esa historia. ¿Se entendió? Sí. Hablen. Sí se entendió, no se quedé pensando. Okay. Ahora del diálogo. A ver. Lo mismo que tú terminas de decir, puede decir un cristiano de esto. ¿De Jesús? Sí, totalmente. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia está en el contenido. Que para el cristiano Jesús es divino, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es esto. Nosotros estamos hablando simplemente de un hombre, común y corriente. No hacía milagros, tomaba mucho vino pero nunca transformó el agua en vino, no anduvo sobre las aguas, nada. Un hombre, un simple pensador, bastante problemático y polémico, pero un simple pensador. Y el mayor ejemplo dentro de la filosofía de honestidad intelectual. Por lo menos para mí. Después, si alguien piensa diferente, problema del otro. Sócrates tiene una historia bastante particular. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, cuando demos la apología. Porque Sócrates, él cuando da su defensa, él habla muchas cosas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, que tenía una voz que le hablaba, ¿tá? Y con la cual él veía si las cosas eran justas o injustas, ¿no? Como un alter ego, como, no sé, como... Él lo llamaba daemonio, ¿no? Como el demonio familiar, por así decirlo, el espíritu familiar que hablaba con él. Y eso fue polémico en su época, porque no formaba parte de la religión de los griegos, del contexto en el que Sócrates estaba. Fue uno de los motivos que presentaron en el juicio, ¿no? Aparte de no creer en los dioses de la ciudad, predicar un otro dios diferente, corromper a los jóvenes, ¿no? Son acusaciones que le dieron a Sócrates. Y ahí vemos en Sócrates que ¿qué es lo que lo llevó a tener tantos enemigos? ¿Qué llevó a Sócrates a tener tantos enemigos allá en su época? Razonar y decir lo que piensa.
y sostenerlo y comprobarlo. Bien. ¿Qué es lo que hacía Sócrates? Sócrates cuenta, y eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero como introducción, que un amigo suyo, no me sale ahora el nombre, lo tengo por ahí, un amigo suyo fue al oráculo de Delfos, ¿no? Donde se comunicaban con Apolo, y le preguntó al oráculo si había un hombre más sabio en Atenas que Sócrates. Y el oráculo, o sea el dios, dijo que no, que Sócrates era el más sabio. Sócrates entonces empezó a ir por la ciudad, a ir por todos lados, haciendo preguntas a todos aquellos que afirmaban saber alguna cosa, para él ver y poder comprobar que él no era el más sabio. Solo que cada vez que él iba y enfrentaba a alguien que decía saber, esa persona terminaba humillada, esa persona terminaba reconociendo que en realidad no sabía nada, esa persona terminaba quizás hasta perdiendo sus clientes. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Sócrates demostraba que esa persona no sabía nada. Y ahí es quizás la gran cuestión. ¿Qué es eso que Sócrates sabía que los otros no sabían? Que no sabía nada, ¿no? Quizás ahí radica la sabiduría de Sócrates, en el que él, supuestamente, reconocía que no sabía nada, a diferencia de las otras personas con las que él debatía, que afirmaban saber, no, yo sé de esto, yo sé de aquello, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando Sócrates empezaba a aplicar su método de preguntas, ¿no? La persona terminaba concluyendo en que en realidad no sabía. ¿No? Y así pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Que creemos saber alguna cosa, que creemos que entendemos alguna cosa, que creemos que estamos preparados para alguna cosa, pero cuando nos enfrentamos con determinadas situaciones vemos que no. ¿Tá? Por ejemplo, el asumir una familia, una responsabilidad, poner una empresa, ¿no? Tipo, no, yo quiero ser emprendedor, yo voy a hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Empieza, después la cosa crece y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque a medida que vos vas viviendo, a medida que vos vas teniendo esa apertura mental para comprender la vida, la realidad, la cosa en sí, vos vas viendo que en realidad, si sos sincero contigo mismo, ¿no? Si sos sincero contigo mismo, reconoces que no sabés y que necesitas aprender, que necesitas ir y descubrir o preguntar a otro, o no sé, leer un libro, preguntarle a ChatGPT, lo que sea, cualquier cosa, para poder aprender. Y después están aquellas personas que ya creen que saben todo, ¿no? Y este diálogo que nosotros vamos a empezar a analizar trata sobre eso, ¿no? Nosotros vamos a ver el Eutifrón, ¿no? En el que Sócrates él se encuentra con Eutifrón, y lo que hacen es debatir. ¿Por qué? Porque Eutifrón él dice que él sabe lo que es justo y lo que es injusto, lo que es pío, lo que es impío, lo que es bueno y lo que no lo es. Él está muy seguro al punto de querer acusar a su propio padre de haber matado a un esclavo, ¿no? O sea, él se cree con la razón, él se cree que tiene la verdad y va a ir allá a acusar a su padre. Entonces Sócrates lo aborda y empieza a hacer preguntas, ¿no? Y ahí vemos que en realidad Eutifrón no sabía. Él creía que sabía, él pensaba que sabía, pero en el fondo no sabía. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, abran su Eutifrón. No, mira, ¿tenemos que leer? No, yo les voy leyendo si quieren. Mira. Bueno, Sócrates se encuentra con Eutifrón allá en el pórtico del rey.